en un paso lento, pero también esa iglesia que nació con un tanto incipiente va formando, va creando forma, se va estructurando su sistema óseo, va agarrando forma. Entonces podemos llegar a decir que ya esa iglesia es una organización formal. Al paso del tiempo, esa iglesia llega a su tope máximo de eficiencia. Es por decir nosotros, los adultos, que estamos ya en una edad productiva, en una edad que contribuimos a la sociedad, la iglesia también pasa por esa etapa. Después llega otra etapa, la iglesia, donde es la institucionalización, que es cuando la estructura absorbe el cumplimiento de la misión. Nos dedicamos tanto a atender la estructura que desenfocamos el propósito por el cual fue creado, compartir el evangelio. Y lamentablemente, si no hay una renovación de la visión, esa iglesia puede llegar a la desintegración. En el caso nuestro, sería la muerte física. Para la iglesia, sería una muerte espiritual. Ahora, ¿cómo puede la iglesia ser un centro de manifestación del reino de Dios en esta tierra? Ese es el punto central de este primer seminario. ¿Cómo puede la iglesia ser el centro de manifestación? Bueno, la escritura afirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y creo que podemos coincidir con esto. Basarnos en nuestros propios criterios, en nuestros propios sistemas, en nuestras propias estrategias para el cumplimiento de la misión es peligroso. Te voy a decir por qué. Tenemos que recordar que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un terreno espiritual. Voy a decir algo con mucho respeto, pero espero hacerme entender bien. Hay principios de administración que aprendemos en las escuelas, que aprendemos aquellos hermanos que son empresarios, y hay principios de ese tipo de administración que aplican a la iglesia, no todos, porque la iglesia tiene un elemento importante, que es el elemento espiritual. Las características de una iglesia victoriosa es la que la hace única en su forma, es aquella que va a los principios apostólicos en los cuales surgió la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que avanza, esa es la iglesia que cumple la misión, esa es la iglesia que predica el evangelio, que no se distrae entre tantas cosas que hay que hacer. La estructura no se lo come, no se la come. Ahora, tenemos que recordar también algo sumamente importante. La iglesia es una organización espiritual. Tú y yo formamos parte de un cuerpo y este cuerpo, hablando eclesiásticamente, es espiritual. Y tan espiritual, hermanos, que Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas de este siglo. Es decir, nuestra lucha, hermanos, es espiritual. ¿Por qué te digo esto? Déjame ilustrarte algo que leí un libro muy, muy bueno, de mucho crecimiento, que habla del matrimonio. Se titula Cuando los pecadores dicen acepto. Y el autor presenta una metáfora que me impactó y dice, tu verdadero enemigo no está del otro lado de la cama, hablando del esposo o la esposa. Tu verdadero enemigo no está del otro lado de la cama. Tu verdadero enemigo está dentro de ti. Tremenda frase, ¿no es cierto? Nos sucede igual con la iglesia. Tu enemigo no es quizás el miembro, el líder con el que tienes roces, no se ponen de acuerdo en cómo dirigir la iglesia. Eh, no es contra el pastor, ni el pastor contra el miembro de iglesia. Nuestra guerra más fuerte que tenemos, hermanos, es contra nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? Con nuestro ego, con nuestro orgullo, con el rencor que tenemos. Y hermanos, eso se tiene que resolver en un ambiente espiritual, porque nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne, sino contra principados. Entonces tenemos que tener presente siempre el entorno espiritual en el cual
se genera la iglesia. ¿Cuál es el problema entonces? El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13 presenta dos problemas que enfrenta la iglesia. Dice Jeremías 2:13, porque hay dos males que ha hecho mi pueblo. Y número uno, dice, me dejaron a mí. Directo el Señor. Me encanta cómo Dios y Jesús siempre fue frontal. No anduvo con rodeos. Fue frontal. Yo creo que tenemos que predicar sermones frontales que pongan al pecador en su realidad, pero también debemos de predicar la confrontación con compasión, porque si predicamos confrontación sin compasión, se convierte en un sermón de condenación. Pero también si predicamos solamente compasión sin confrontación, se convierte solamente en un tema bonito. Pero Dios, hermanos, vean cómo tiene ese equilibrio. Nos confronta, pero con compasión, porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere que reaccionemos. Y Dios nos dice, me has dejado a mí. Y en segundo lugar, cavaron para sí cisternas rotas. Esta metáfora que usa el Señor para confrontar a su iglesia, cuando hablo de las cisternas, habla del sistema en que se tenía en el Antiguo Testamento de poder recolectar el agua. Ustedes recuerdan que el escenario donde fue escrita la palabra del Señor, eh, donde Dios se reveló a su pueblo, a los judíos, eran lugares muy áridos. Y el pueblo, los habitantes de esas zonas tenían que recaudar, recolectar de la mejor forma el agua. Y una de esas era a través de las cisternas. Ellos tenían un sistema de dirección de agua que cuando llovía caía en las cisternas. Pero ¿saben qué? Dios nos dice, tiene cisternas, pero tus cisternas están rotas. Hay tantas fracturas de pecado en tu vida que las bendiciones que yo doy, tienes. Ahí están las bendiciones, pero tú es el que no las retiene. Así que, hermanos, Dios quiere dar su bendición y qué hermoso es el Señor porque nos confronta, pero nos confronta con compasión. En la iglesia primitiva, de acuerdo al libro de Hechos, entendía muy bien, hermanos, el término de una lucha espiritual. Ellos entendían que la batalla principal no era contra el Imperio Romano, no, no. Su lucha espiritual, su batalla espiritual era directamente contra Satanás. Y el único recurso que tenían para vencer estos poderes espirituales era contar con la presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas. Jesús entendía también esta realidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta y recuerdas también cuando Jesús les dijo a qué iba a ir a Jerusalén? Iba a ser crucificado. ¿Recuerdas la reacción de Pedro? Cuando Pedro le dijo, no, Señor. Y Jesús confrontó a Pedro. Le dijo, apártate delante de mí, Satanás. Aunque realmente dirigió esas palabras a Pedro, Jesús sabía quién estaba detrás de Pedro. Jesús sabía quién estaba usando a Pedro. Es decir, Jesús vio más allá de lo físico del hombre, vio el conflicto cósmico y que era entre él y Satanás. Dios quiera darnos esa misma percepción espiritual, hermano. Que cuando tenemos conflictos en la iglesia, no nos centremos en las personas. Entendamos que estamos dentro de un conflicto que va más allá de lo que vemos y por lo consiguiente necesitamos una dependencia del Señor para poder cómo enfrentar esos conflictos. Apocalipsis señala precisamente este conflicto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 habla de un remanente. ¿Sabes qué? Ese remanente sale victorioso en medio, Apocalipsis lo dice, en medio de una batalla espiritual. Y salen victoriosos por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos.
Solamente aquellos, y permíteme tener el privilegio de formar parte de ese grupo. Y tú también. Solamente aquellos que reconocen la necesidad de Dios constante en su vida, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de la testificación, a través de involucrarnos activamente en la predicación del Evangelio, son aquellos hermanos que van a poder ver las bendiciones. Jesús lo dice en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te acuerdas lo que hablamos de la autoridad de la iglesia? No es que nosotros lo digamos a Dios, a Jesús, a través de la oración que tiene que hacer. No, es que cuando permanecemos en Jesús, lo que nosotros pedimos está en sintonía con lo que Dios quiere para con nosotros. Ese es un milagro, hermano, porque mayormente nuestra tendencia es pedir en sentido opuesto a lo que Dios quiere. ¿Cuál es la palabra clave? Permanecer en mí. Elena White precisamente refuerza esta idea. Dice que no hay nada que tema más Satanás cuando su pueblo despeja el camino de todo aquello que le impide que el Señor pueda derramar su Santo Espíritu en su iglesia, en una iglesia decaída y una congregación impenitente. No hay nada que tema más Satanás cuando la iglesia reconoce su pecado. Y vuelvo nuevamente a la palabra, confrontar, pasión. Cuando hay confrontación sin compasión, se convierte en condenación. Cuando hay compasión sin confrontación, se convierte solamente en algo bonito. Pero el Señor combina ambos elementos. Nos confronta con compasión porque quiere salvarte a ti y a mí. No nos gusta que nos confronten. Bueno, a mí no me gusta. Me pongo nerviosito, dijeron algunos por ahí. Pero el Señor nos confronta, hermanos, queriendo nuestra salvación. Ahora, piensa por un momento lo que sucedía en la iglesia primitiva. Ellos dedicaron tiempo a orar, conscientes de que estaban en medio de un entorno de una lucha espiritual. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24, mira lo que dice en la pantalla. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Cuando estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal y reconocemos ese elemento, reconocemos a quién servimos y le podemos decir, soberano Señor. Nadie puede servir a dos señores, porque amar a uno aborrecerá a otro. Y en medio de este conflicto espiritual que tú y yo tenemos, que la iglesia vive, que la iglesia primitiva lo vivió, la iglesia primitiva tenía en claro quién era su Señor. Tengo una pregunta a ti, yo me hago la pregunta también a mí. ¿Estoy claro en saber a quién estoy sirviendo y por qué lo estoy sirviendo? Tú y yo no servimos al Señor para salvarnos, ¿ah? Quítate esa idea. Nosotros no servimos al Señor para salvarnos. Nosotros servimos al Señor como un acto de agradecimiento, porque ya nos salvó. Satanás mayormente nos dice, si me adoras te voy a dar. Con Jesús es distinto, con Dios es distinto. Con Jesús nos dice, adórame porque ya te di. ¿Y qué te di? Te di la salvación. También, hermanos, hay otra parte en Hechos capítulo 4, versículo 29, cuando dice la iglesia primitiva, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. No solamente tenemos que reconocer la soberanía de Dios en medio del conflicto que vive la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, me hablo de iglesia como corporativo, pero también tú y yo somos iglesia. La iglesia la formamos tú y yo, los miembros. Y hermanos, cuando reconocemos la soberanía del Señor, tenemos valor. El Señor nos da valor.
para poder también predicar su palabra. ¿Qué estaba pasando aquí en la iglesia primitiva? Bueno, ellos reconocían que estaban en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Ellos sabían que Dios los iba a escuchar sus peticiones. Ellos podían mirarse a sí mismos como parte del señorío de Cristo y de la necesidad del poder que tenían en Cristo. Ellos tenían en claro el derecho de pedir su intervención de parte de Dios en sus corazones porque ellos se lo habían cedido voluntariamente. Esto significa, hermanos, que la iglesia primitiva estaba consciente del entorno espiritual. Existe una diferencia cuando la iglesia ora por necesidad a que cuando ora como parte de un programa. ¿Qué piensas? ¿Habrá una diferencia cuando la iglesia ora en torno a la oración como una necesidad a que cuando lo hace como que forma parte solamente de un programa? La iglesia primitiva, hermano, le daba valor a la oración. Tenía bien en claro que la oración no era un elemento del programa, no. El espíritu de la oración, que era estar conscientes de la presencia de Dios, permeaba no un programa, sino permeaba sus vidas, permeaba todo lo que hacían. No sé si logro transmitir lo que quiero, pero la oración, hermanos, nos permite entrar en la presencia del Señor y esa presencia del Señor nos acompaña durante todo el día. ¿Cómo estás orando? Te voy a confesar un pecado. ¿Está bien? A ver si no me, ya no se dice desfraternizar. Ahora ya se me fue el término que es ahora. Este, Exclusión. exclusión, gracias, pastor. Yo te voy a decir algo. Personalmente, yo si me arrodillo, me duermo. Le soy franco. Si yo me arrodillo en mi casa para orar, después de haber leído la Biblia o antes de orar, no sé qué pasa en mi mente que me duermo. De verdad pierdo el conocimiento y estoy sufriendo porque continuamente me desconecto y tengo que retomar. ¿Sabes cómo me funciona a mí orar? Cuando salgo a caminar un poco de ejercicio en la mañana, que todavía está oscuro, después de haber leído la palabra, pasa un momento, voy conversando con el Señor de lo que leí, de lo que estudié. Y sabes, para mí es una rica experiencia. Dios me habló a través de su palabra y ahora en mi caminata camino 10 minutitos, luego troto 4, luego vuelvo a caminar 4 minutos y así me la llevo. Pero esos momentos son diálogos con Dios. Le hablo de mi esposa, le hablo de mis hijos, le hablo de mis preocupaciones, de mis enfermedades, le hablo de mis preocupaciones y es una experiencia enriquecedora. Pero ese ambiente en el cual entro, le digo al Señor, ayúdame a que este ambiente trascienda más allá de un horario y se pueda extender a todo el día. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que reconocer que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestad. ¿Qué es la oración? La oración y el estudio de la Biblia, hermanos, no es otra cosa que una manifestación de nuestra dependencia de Dios. ¿Me van acompañando? La iglesia primitiva tenía bien en claro que estaba en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Habían decidido servir al Señor. Habían decidido que necesitaban del Señor. Eso se llama dependencia. Pero podemos tener dos tipos de congregación. Una congregación independiente de Dios y una congregación dependiente de Dios. Déjame ir un poquito más. Podemos tener líderes independientes de Dios y líderes dependientes de Dios. Saben que a ambos les va a ir bien, pero a corto plazo. A los independientes, como tienen mucha experiencia, como son muy capaces, les va a ir bien en su liderazgo en la iglesia, pero les va a ir bien a corto plazo. Son los que luego se meten en problemas, en conflictos, están en peleados con todo el mundo, quieren que se haga lo que ellos dicen porque ellos saben cómo se tienen que hacer las cosas. Ese es un liderazgo
independiente de Dios. Pero un liderazgo dependiente de Dios es aquel que, si bien tiene experiencia y conocimiento, su mayor fortaleza es la oración y depender del poder divino para ejercer su ministerio. En el libro de Hechos tenemos un claro ejemplo. Ahí tenemos hombres muy expertos, tenemos hombres muy capaces. Pablo y Bernabé, grandes líderes de la iglesia, pero su conocimiento no los ofuscaba de estar conscientes de la necesidad que tenían de depender de Dios. Elena White dice, recuerda, los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Mira, si se te olvida todo lo que estoy hablando, no hay problema, te entiendo, estamos cansados ya, está bien, llévate esta frase, nada más llévate esta frase, más sácale una foto ahí con tu celular. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Dependencia, saber en quién creo, servir al Señor con toda la intencionalidad. ¿Qué hacer entonces para llevar a una iglesia, a los líderes de la iglesia, a un nivel de experiencia en el cual el poder del reino de Dios esté en los corazones y en la congregación? Bueno, tenemos que alistarnos para la lucha espiritual, reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Recuerda que tu verdadero enemigo no está del otro lado de la cama, los que estamos casados. Tu verdadero enemigo está dentro de ti. Igual sucede en la iglesia. Tu verdadero enemigo no es con quien estás teniendo conflicto, no es ni el pastor, ahí con perdón de los compañeros. Ni tú eres el enemigo del pastor. No, nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Número 2, tenemos que confrontarnos con el Señor, ir delante del Señor y confesar nuestros pecados. A veces tenemos que ver, Señor, ayúdame a ver mi pecado, porque la verdad que estoy tan cauterizado, me he acostumbrado tanto a hacer esto que ya ni lo veo pecado. Pero si nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a confrontarme conmigo mismo y ver mi pecado, que tanto tiempo he acariciado y sin darme cuenta ya forma parte de mí. Es más, me gusta, es lo peor. Proverbios 8:36 da una bonita definición de pecado. Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí se daña a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Poderoso versículo, ¿no es cierto? El que peca contra mí se daña a sí mismo. ¿Sabes qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que dañarnos a nosotros mismos. Y como Dios nos ama tanto, nos confronta con nuestro pecado. No para que Él nos ame, no, hermanos. Dios te ama si eres pecador o no eres pecador, si lees tu Biblia, si la lees, si haces obra misionera, si no haces. Hermanos, Dios te ama a ti y a mí porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Pero ¿sabes por qué Dios nos confronta con nuestro pecado y nos confronta para dejarlo? Porque ese pecado nos está dañando a nosotros mismos. Daña a nuestro entorno, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y Dios quiere que dejemos de dañarnos a nosotros mismos. Nos alistamos en la lucha espiritual cuando tenemos la capacidad de, en base a la palabra, probar los espíritus. Probar los espíritus me refiero, tenemos el conocimiento para poder discernir lo que es bíblico a lo que no es bíblico. Siempre Satanás revuelve, no encuentro otra palabra, la verdad con la mentira. Nunca nos presenta la mentira sólida, no, hermanos. Satanás siempre nos presenta la mentira con parte de la verdad. ¿Recuerda lo que le dijo a Adán y Eva ahí en el huerto, con que Dios te ha dicho, no comáis del fruto del árbol para que no muráis? Y en parte Dios había dicho eso, pero siempre Satanás presenta la mentira con la verdad, porque Dios le dijo, Satanás le dijo, es que Dios sabe que el día que probáis de esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Saben lo que estaba proponiendo Satanás? Independízate de Dios. Vas a ser como Dios. Y si vas a ser como Dios, ya no vas a necesitar de Él.
También orar. Orar, hermanos, es un elemento donde estamos conscientes de que tenemos la necesidad de nuestro Dios. ¿Cómo entonces experimentarlo en la iglesia? Bueno, hacer de la oración en nuestras iglesias no un programa, sino hacer de la oración un elemento de la presencia de Dios que permee todo lo que hacemos. Antes de pasar a dirigir, decir, Señor, estoy en tu presencia. Antes de dar repaso de lección, Señor, voy a estar delante de ti en tu presencia con mis alumnos de escuela sabática. Señor, estoy en la puerta dando la bienvenida a las personas que llegan, a nuestros amigos que nos acompañan, que tu presencia pueda permear lo que yo estoy haciendo ahí al recibir a aquellas personas que nos van acompañando. El cristiano está equipado para la lucha espiritual. El apóstol Pablo habla claramente acerca de la naturaleza de esta lucha en el libro de Efesios. Pablo tenía bien claro, era una lucha espiritual. Y termino con lo siguiente. Voy a brincarme algunas declaraciones también. Bueno, aquí está. La oración es importantísimo en la lucha espiritual y también la lectura de la palabra de Dios. Es ahí, hermanos, cuando en medio de las tentaciones que todos enfrentamos, brotan los pasajes que hemos leído, ¿no es cierto? Y no es que te los hayas aprendido del todo, es que en ese momento el Espíritu Santo te lo recuerda y te permite enfrentar una situación donde está comprometido tu vida espiritual. Cuando la palabra de Dios es llevada directamente al corazón por el Espíritu Santo, es poderosa para derribar las fortalezas de Satanás. Y número 3, activa la manifestación del reino. Y esto, hermanos, que es el tercer elemento, dijimos primeramente oración, estudio la Biblia y número 3, activa la manifestación del reino de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es permitiendo que el Señor se manifieste en su iglesia, en sus líderes, para poder generar una unidad. Los líderes no generamos la unidad. Eso es sobrenatural, eso viene de Dios, pero sí los líderes podemos promoverla. ¿Y cómo la promovemos mayormente? Con nuestras actitudes. No sé si hay aquí algunos de los líderes que le dicen como carrito chocón de las ferias. Ay, perdón si alguno se me ofende. Porque algunos somos como carritos de feria. Andamos chocando con todo el mundo. Bueno, hermanos, esas actitudes no promueven la unidad. Y te voy a decir algo, es muy carnal, es muy natural. Todos somos carritos chocones en algún momento. Nos gana el ego, nos gana el orgullo. Y es cuando estamos conscientes que, Señor, estoy en una lucha espiritual. Ayúdame para ser promotor de la unidad. Que se le bendiga, Pastor Zul. Terminamos el primer seminario.